Aquí hay homenaje, por supuesto, al general Simón Bolívar, el hombre que logró la libertad, no solo de Colombia, sino de los países andinos, como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, como Perú. Pero hay héroes anónimos también en esta historia del puente de Boyacá. Sí, señor, como Pedro Pascasio, recordemos ese joven muchacho que hizo un papel muy importante en la gesta libertaria. Pues nos conseguimos y hablamos con el tataranieto y reconstruimos esa gesta histórica de lo que fue el puente de Boyacá, la batalla del puente de Boyacá. A la patria recién nacida, a nuestros soldados que habían atravesado... Recitando los pasajes más importantes de la campaña libertadora en el monumento del puente de Boyacá, el maestro e historiador Eduardo Malagón recuerda a Pedro Pascasio Martínez. Luego en Belén, allí, el niño Pedro Pascasio Martínez le pide al libertador que lo deje ingresar al ejército, pero como era un niño muy joven, el libertador le dice: cuídeme los caballos que por ahí viene un negrito que le va a ayudar. Como soldados recién reclutados, Pedro Pascasio y Negrito José hicieron parte de las filas patriotas que fueron al campo de batalla ese 7 de agosto de 1819. De humilde cuna, como el de Nazaret, de valor y grandeza. Cuando la patria los llamó, allá estuvieron, puente de Boyacá. Veamos el mapa del campo de batalla. Cuando las tropas realistas fueron sometidas por el Ejército Libertador, su comandante en jefe, José María Barreiro, intentó huir por el camino hacia Santa Fe de Bogotá, pero en su fuga solo llegó hasta estas piedras, conocidas hoy como las Piedras de Barreiro. Esos dos niños maravillosos, Pedro Pascasio Martínez y el negrito José, encontraron a Barreiro escondido detrás de unas piedras, acompañado de otro oficial. El negrito José, con un tiro de mosquete, saca de acción al compañero de Barreiro. Cuentan los historiadores que Pedro Pascasio, armado con una lanza, arremetió contra el comandante español, que al verse perdido, intentó sobornarlos con una faja de onzas que tenía al cinto. Pero pudo más el orgullo patrio y la honestidad. Barreiro fue capturado y llevado ante el libertador. Pero ambos fueron los que apresaron a Barreiro. Ambos se negaron a recibir esa bolsa con monedas de oro. Por eso son emblemáticos, por eso son referentes de pulcritud y de lealtad con la patria. 200 años después, otro Pedro Pascasio Martínez recorre los pasos de su tatarabuelo. Dice que fue su padre quien tuvo la idea de bautizarlo con el nombre de su antepasado. Mi papá dijo simplemente, yo pues siendo bebé, dijo: a él lo voy a poner Pedro Pascasio Martínez para que no se olviden del ancestro, para que nunca olviden a Pedro Pascasio Martínez Rojas, para que siempre se acuerden del niño héroe de la batalla del puente de Boyacá. El niño héroe se hizo hombre y después de la guerra volvió a su pueblo natal, a vivir de la agricultura como cualquier campesino. Nunca le entregaron los 100 pesos que ordenó el libertador. Muchos años después, ya en su vejez, el gobierno se acordó de él y le reconoció una pensión, pero ya era muy tarde, dice su tataranieto. Ya la avanzada edad de él, digamos, ya sus 70 años, 72 años tal vez tenía en ese momento, no le permite cobrarla mensualmente como lo hubiera disfrutado si se hubieran dado de pronto más joven. El recorrido que él tenía que hacer de Belén a Bogotá, cobrarla implicaba un desgaste en su traslado a caballo a Bogotá, vaya, cobre, devuélvase. Maratónicas jornadas que su cuerpo cansado ya no podía soportar. Y ya su muerte, que se da prácticamente en 1885, él está en un estado de pobreza, de abandono, porque pues ella no tiene recursos, no tiene salud para trabajar, muere en una de la casa de las hijas y es prácticamente abandonado, en su memoria desaparece de la historia. 2 siglos de vida republicana, 200 años de un acto de transparencia que parece olvidado, tan olvidado como el monumento histórico del lugar donde ocurrieron los hechos. La enseñanza de aquel humilde niño campesino se diluyó en el tiempo, dice el Pedro Pascasio de hoy, refiriéndose a los actos de corrupción que campean en Colombia. No aprendimos la lección, dice. Desafortunadamente son más barreiros que Pedros Pascasios. Los Pedros Pascasios son muy poquitos los que existen en Colombia. No tenemos el mejor de los momentos de la historia de Colombia a causa de eso. Más barreiros por todo lado. Soborno, soborno, soborno. No muy lejos de allí, en Tunja, está el Paredón de los Mártires, un monumento que conserva el muro de Bareque, donde fueron ejecutados decenas de patriotas por esos tormentosos años. Gente buena como Pedro Pascasio, que
que se jugó la vida por un país más justo y murió olvidado en medio de la pobreza.